Pero me gustaría pues empezar antes que nada por la reflexión, ¿no? Por podernos preguntar qué significa ser humano. Creo que es una pregunta que nos hemos hecho mucho últimamente, porque cada uno de nosotros hemos sido testigos y estamos siendo testigos de cómo crece la violencia en el mundo, de cómo hay agresión constante, cómo parecería cuando nosotros nos relacionamos solamente a nivel información y noticias, que lo único que acontece en el mundo es el acontecer de la violencia, la agresión, el armamentismo. Me gustaría mucho que puedan comprender que las posturas que tengamos son independientes de la actitud que podamos tener como seres humanos. Esto que quiero marcarlo y quiero subrayarlo. O sea, nosotros podemos tener actitudes o posturas o creencias, las que queramos tener, pero más allá de esas creencias, lo que nos caracteriza es que somos seres humanos. Y me gustaría que reflexionáramos un poco y si tienen alguna reflexión más que hablada, si quieren ponerlo en el chat, me encantaría escuchar sus opiniones, pero creo que lo fundamental de reconocernos como humanos es que no seamos personas que huimos de nuestra propia sensibilidad. Sí, que podamos abrirnos a la conciencia de nosotros mismos para reconocer que sí somos criaturas que, como tenemos el potencial de atrevernos a explorar dimensiones desconocidas y complejas, ¿no? Hemos creado un mundo que quizás lo fundamental es que ha sido como el aprendiz de mago, que una vez que logró una maestría enorme de técnicas y tecnologías, se encuentra con que no ha crecido o ha evolucionado a ese nivel desde su conciencia. Entonces, esperemos y confiemos fundamentalmente que sí tenemos tiempo para eso, que tenemos tiempo para darnos cuenta que podemos realmente ser capaces de ponernos a la altura de nuestra maestría tecnológica con nuestra maestría humana. Sí, y para podernos poner a la altura de esa maestría con nuestra tecnología humana, tenemos que saber cuál es el camino para acercarnos a la humanidad. ¿Sí? Y algo que vemos en estos momentos es esta invasión de emociones, ¿no? Creo que todos nos vemos a nosotros frente a circunstancias donde sentimos enojo, donde sentimos ira, donde sentimos desprecio, donde pensamos que quién tiene razón o a favor de quién estoy, o si indago, o me quedo a veces en escuchar las noticias más superficiales que nos llevan a polarizarnos todo el tiempo. Y creo que muy pocos de nosotros nos atrevemos a indagar qué hay atrás de las circunstancias que se están viviendo. Y si tienes esa valentía de decir, bueno, ¿cómo como seres humanos hemos llegado a este lugar? ¿Cómo estamos en este momento frente a acontecimientos que podrían significar indudablemente una violencia que salga de control? Confiamos que no sea así y estamos precisamente aquí reunidas y reunidos para poder llevar nuestra fuerza del amor, nuestra fuerza de nuestro humanismo y sobre todo la fuerza de nuestra autenticidad. Si la fuerza de nuestra autenticidad, llevarla a que con ella podamos transmitir nuestras intenciones. Hablando de esa tecnología a la que hemos accedido como seres humanos, ¿no? Podemos hablar de tecnología de maquinaria, que es muy impactante y a todos nos llama la atención, pero la realidad es que también hay toda una tecnología de la conciencia, que también está siendo investigada. Y hay muchas palabras que la ciencia empieza a utilizar para reconocer la posibilidad de abrir nuestra conciencia. Creo que un concepto maravilloso es comprender que hemos descubierto que existe un campo morfogenético y que ese campo morfogenético implica que nosotros tenemos impacto en el tiempo y en el espacio con inmediatez. Creo que para mí ese es uno de los conceptos más maravillosos
que me ha impactado mucho en el conocimiento humano y que cito a Rupert Sheldrake, quien nos lo trae como desde el conocimiento biológico. Y antes pensábamos, lo que yo haga y si yo mando un mensaje, si yo mando un deseo, si yo mando algo a la distancia, pues va a tener que transcurrir tiempo. Pero esta visión del campo morfogenético nos dice, no es cierto. O sea, cuando hay hay una masa crítica de gente deseando algo bueno, en ese momento esa masa crítica tiene el poder de transformar. Entonces, sé que no todos en este lugar son yogis como yo lo soy, pero yo sé que cada uno de ustedes tienen caminos que tienen esa misma posibilidad, que son buscadores a la manera en que haya sido para ustedes, ¿sí? Ya sea budismo, ya sean otros caminos que sean importantes. Pero lo importante es decir, bueno, si yo me doy cuenta, primero que nada, de que mi estructura mental y mi estructura social están en un proceso de desmoronamiento. Sí, yo estoy reconociendo como ser humano que estamos en un momento en el que la cultura, las instituciones, los valores se desmoronan. Para quien el concepto de Kali Yuga es un concepto que viene de la cosmovisión yógica y se veía, se contemplaba desde hace miles de años el deterioro de la sociedad, el deterioro de nuestros valores. Ese deterioro no es más el potencial de destrucción que tenemos, sino la capacidad que tenemos como seres humanos para darnos cuenta de la limitación que es nuestro ego. Y esta idea que hemos tenido a veces de, ay, es que hay que destruir al ego, no necesariamente. Al ego simplemente hay que saberlo poner en el lugar que le corresponde. El ego es muy apto para la repetición. Es el que es capaz de repetir todo lo que sabe, todo lo que conoce, todo lo que escucha, y a veces no es capaz de ponerlo por el colador, ¿sí?, del discernimiento. Para poder trabajar desde el discernimiento, nosotros tenemos que saber que tenemos diversos niveles de conciencia, diversos niveles de mente y diversos niveles de memoria. Entonces, hay una memoria que nos mantiene atrapados y que es esa memoria que siempre está llevándonos a yo deseo esto o yo rechazo esto. Y si vemos la memoria de yo deseo esto y yo rechazo esto, es un nivel de conciencia que nos mantiene o en un futuro al que quisiéramos acceder o en un pasado del cual nos arrepentimos o que quisiéramos repetir. Mientras nos mantenemos en ese nivel de conciencia, no tenemos la posibilidad de acceder a ese potencial humano que es nuestro verdadero regalo. Y esa idea de vivir en ese potencial que nos tiene atrapado es vivir en un estado de subyugación. Sí, yo creo que a veces hemos visto imágenes e ilustraciones, ¿no?, que ponen al ser humano como si fuéramos ganado y moviéndonos inconsciente, yendo a lugares sin saber qué es lo que queremos. Y sobre todo, a veces no reconociendo que lo que nos mantiene constantemente en ese lugar de atrapamiento es que estamos viviendo en una historia que ha estado caracterizada y teñida por el trauma. Esa es la realidad. Eso es lo que sabemos, eso es lo que conocemos. O sea, venimos de años y años de historia, de guerras, de sufrimiento, de cómo el ser humano hemos sido capaces de subyugar a los otros. Podríamos decir que es mucho más fácil que salga la parte oscura de nosotros que la parte luminosa. Por una razón muy importante, porque la parte luminosa requiere de tu parte conciencia, requiere de tu intención, requiere de tu deseo y sobre todo requiere de que tú reconozcas que hay una parte auténtica de ti que sigue acordándose de quién eras. Si yo ahora les preguntara a cada uno de ustedes si se acuerdan de su infancia, se darán cuenta que si nos acordamos de nuestra infancia, el que se acuerda o la que se acuerda es una entidad
o un aspecto de nosotros atemporal. Sí, es esa parte de nosotros que con su memoria es capaz de irse a un momento del pasado, a sentirte o percibirte en un parque donde jugabas y recordarte, pero hay esa entidad, ese ser que se está acordando, es tu naturaleza pura. Y esa naturaleza pura realmente vive dentro de ti, vive en tu corazón. Y lo que necesitamos es despertarla. Creo que si hay algo que podemos hacer cada uno en los caminos que hayamos elegido, es decir todos los días a nosotros mismos, estoy siendo auténtico. Soy auténtico. Y puede ser que cuando nos preguntamos eso y decimos soy auténtico, a lo mejor nos remite a memorias precisamente traumáticas en las que sabemos que en buena medida dejamos de ser auténticos porque la educación que recibimos, a lo mejor de nuestros padres o la educación escolar, nos hizo como esconder nuestra autenticidad porque teníamos que responder mucho más con lo que esperaban de nosotros. Así que este es precisamente el momento para poder pasar a este tiempo de la conciencia y cada uno de nosotros hacer día a día las tareas que nos recuerden cómo volver a ser humanos. Entonces voy a trabajar un momentito con esta idea de trabajar con el cuerpo, porque para mí el cuerpo siempre ha sido la puerta de entrada a la conciencia. Yo creo que cuando nos quedamos en el diálogo, como yo misma lo estoy en este momento, ¿no? El diálogo siempre nos lleva a la dualidad, el diálogo siempre nos mantiene aquí como diciendo, no, pero yo es que yo pienso así, no, es que yo estoy a favor de esto, es que yo estoy en contra de esto. O sea, ahí hay como un diálogo constante que va a estar queriendo ser prioritario en tu experiencia. Sin embargo, cuando toco el campo del cuerpo, cuando me voy a la conexión de cuerpo y respiración, yo lo que voy a percibir es una entrada al presente. Y vamos a trabajar con la energía del corazón. Sí, la energía del corazón es muy importante porque el corazón es el territorio significativo y resonante que precisamente su cualidad dentro de la medicina china es el vacío. Si la cualidad del corazón es el vacío, si tuviéramos en este momento un gong que tocar o un bol que tocar, nos daríamos cuenta que fundamentalmente el sonido de ese instrumento es lo que se produce adentro. Sí, a partir de mover alrededor de él, el sonido que sale es el que se emite desde el interior. Y para que nosotros podamos abrir nuestras emociones y abrir nuestra conciencia, el cuerpo es el camino maravilloso. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Mencionaba a los que entraron antes que vamos a trabajar un poquito de pie. No tengan ningún temor porque no vamos a hacer nada ni llamativo, ni violento, ni exagerado. Vamos a trabajar fundamentalmente con las manos, con los brazos. Entonces, lo que voy a pedirles es que nos coloquemos en una posición de pie. Creo que todavía tengo que inclinar un poquitillo la pantalla para que puedan verme también los pies. Entonces, lo que queremos hacer es colocarnos, primero que nada, en plantas de los pies. Básicamente, voy a estar utilizando el vaivén. A lo largo de buena parte del movimiento, lo que voy a hacer es que me voy a estar permitiendo pasarme de un lado al otro, de un pie al otro, porque el mecimiento es una cualidad corporal que nos regresa a esa cualidad de agua que somos, esa cualidad líquida que somos nosotros. Entonces, lo que quiero que sientas un momentito es como pasas de un pie al otro y empiezas a sentir cómo viertes el agua de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Empiezas a sentir cómo se va sosegando nuestra energía, se va asentando. Es como si ese líquido, ese movimiento va entrando en todo nuestro territorio corporal. Sí, inmediatamente voy a seguir un poco con esta idea de permitirme el movimiento cada vez que lo sienta propicio
y por momentos a lo mejor detenerme un poquito. Y lo que voy a hacer en este momento es primero que nada poner manos en el centro del corazón, las manos desde el centro del corazón. Voy a dejar que se abran y voy a hacer este movimiento, ¿sí? Lo que estoy haciendo es cambiar manos, la de arriba y la de abajo, ¿sí? Para poder sentir cómo me abrazo a mí misma, cómo me doy a mí mismo la bienvenida, el reconocimiento, sí, sintiendo claramente que estoy aquí conmigo mismo. Sí, toma unos momentos más, percibe cómo vas conectando respiración y movimiento, y poco a poco vamos dejando que ese movimiento se detenga. Una vez que se detiene, voy a dejar que el brazo derecho sea el que vaya hacia atrás, el brazo izquierdo va hacia atrás. Voy a hacer movimientos que están activando el meridiano de corazón. Entonces me permito simplemente este movimiento y voy conectando a lo mejor un poco más evidente mi respiración con ese movimiento. Sí, voy a dejar que la respiración me vaya activando a ese torbellino que es mi corazón, porque el corazón es un hermoso torbellino, ¿no? Se creó a sí mismo a partir de la circulación de la sangre que fue convirtiéndose en forma. Pasó de ser líquido a forma y se formó como un torbellino constante. Es hermoso que empecemos a ver al corazón no como una máquina, sino como una expresión constante e infinita. Voy a dejar otra vez que mis manos se vayan a los dos lados y ahí me voy a permitir un momentito, un golpeteo suavecito en área de pulmones. Vamos a dejar que las manos hagan este contacto a nivel de pulmones y ábrete completamente a tu respiración. Si siente que la respiración dicta tu movimiento y no a la inversa. La respiración se prioriza y vamos sintiendo como en esa respiración yo estoy moviéndome. Y voy a ir dejando otra vez que ese movimiento se vaya deteniendo. Voy a dejar que mis brazos vayan poco a poco otra vez a ese detenerse y me voy a permitir que el cuerpo sienta que el movimiento se quedó dentro de mí. Y vamos a seguir con esta idea de puntos que nos llevan a conectar corazón. Y estos puntos de las yemas de los dedos son sumamente poderosos. A veces cuando alguien está inconsciente y regresa de la inconsciencia, el hecho de dar un toque a partir de todas las yemas de los dedos, ayuda a regresar a una persona a la conciencia. Así que permitámonos a nosotros mismos regresar a esa conciencia. Dejar que nuestra intención fundamentalmente sea cómo regreso a mi conciencia. Cómo mi conciencia encuentra ese lugar profundo, integral, en donde me siento humano. Doy unos instantes más ese contacto en yemas de los dedos. Y voy a hacer un pequeño cambio y ahora separo mis manos y lo que voy a hacer es que el dedo índice y el pulgar van a dar toquecitos empujando entre el dedo índice y pulgar de la otra mano. Siéntelo un momentito. Otra vez es una activación. Y como los brazos le pertenecen al corazón, estoy hablando con mi corazón. Estoy invitando a mi corazón a que regrese a la conciencia, a que comprenda que las emociones no son algo que debo de rechazar, sino más bien es algo que debo de procesar, de trabajar con ellas, de transformarlas, porque toda emoción en realidad tiene otro polo a donde yo puedo ir. Entonces, si yo me quedo en el enojo, ¿no? A lo mejor nunca descubro que el enojo tiene un potencial creativo en mi vida cuando lo transmuto en algo que me lleva a evolucionar. Yo lo que voy a hacer es voy a poner mis manos aquí y voy a dejar que la parte externa de mis manos haga también este contacto, este golpeteo. Dale unos instantes también. Piensa nuevamente. Los brazos son precisamente el lenguaje del corazón. El corazón quiere expresarse, quiere participar, quiere ser parte integral de este dolor, de este sufrimiento, de esta incertidumbre que a lo mejor cada uno de nosotros estamos viviendo de distintas maneras.
Bien, voy a regresar. Y ahora lo que voy a hacer es dejar que mis manos vayan hacia abajo. Y voy a empezar por poner mi mano en la parte, o sea, mi mano derecha en la parte interna de mi muñeca. Y aquí igual lo que voy a hacer es darle golpecitos. O sea, vamos a hacer golpeteo desde esta región antes del codo, nada más desde esta región antes del codo. Y luego por la parte superior del brazo, a veces ahí encontramos dolorcito. O sea, podemos darnos cuenta que son zonas que están agradeciendo que las contemplemos, que las introduzcamos. Sí, vamos a hacer lo mismo de este lado. Otra vez aquí golpeteos pequeñitos, sin violencia, por favor. Sí, golpeteos que son amigables y están despertando a mi sensación corporal. Voy a ascender hacia la parte alta del brazo y a veces este territorio, no es aquí donde está el codo, sino un poquito más arriba, puede manifestarnos que hay dolorcito también. ¿Sí? Despierta, estimula. Cada vez que nosotros hacemos este tipo de contactos, hay una cualidad propioceptiva y esa propiocepción nos informa cómo nos sentimos, dónde estamos, qué está pasando con nosotros. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy valioso. Dale unos instantes más. Y vamos a dejar que ahora la mano haga un tallado por la parte superior del brazo y un tallado por la parte inferior del brazo. Tomemos como referente que cada vez que tocamos la parte de arriba, estamos más interesados en cómo nos relacionamos con los demás. Cada vez que vamos a la parte interior del brazo, nos relacionamos más con nosotros mismos. Podríamos llamarle mi medio ambiente interno y mi medio ambiente externo, ¿sí? Y hago lo mismo de este lado. Hago un contacto con mi medio ambiente externo y con mi medio ambiente interno. Si una vez más hace este contacto, cada vez que nos contactamos, tenemos una oportunidad irrepetible de acceder a al potencial maravilloso que el sistema nervioso tiene de autorregularse. Voy a hacerlo una vez más. Y esta vez me voy a permitir que aquí yo saque mi tensión. O sea que voy a tocar por la parte de arriba y en la parte interna hago un frotar. Puede ser hasta un poquito más sonora tu respiración cuando haces este frotado, sacando tensión de tus brazos. Y lo mismo hago de aquí arriba y hacia abajo. Eso es, aquí toca y lanza. Y otra vez toca y lanza. Una vez más, llevo hacia afuera y toco y saco. Bien, date unos instantes para sentir la vida, la fuerza vital en tu cuerpo. Estoy segura que la mayor parte de ustedes sienten una energía pulsante en las yemas, en las palmas, en los dedos. Que su respiración está vinculada con su cuerpo. Que casi podrían no solamente sentir, sino imaginar ese torrente ascendente, el toroide, que es nuestro cuerpo a partir del corazón. Y que cada vez que nosotros activamos este centro del corazón, lo que estamos haciendo es precisamente replicar la capacidad maravillosa que tiene el corazón para recibir y para dar. Sí, para dejar que entre en nosotros la información y vuelva a salir. Bien, toma unos momentos nuevamente para reubicarte en esa postura, un poquito más de mecimiento, de sentir a tu cuerpo con todas sus articulaciones disponibles, porque lo que sucede con las articulaciones es que son los lugares donde la información de seguridad, de confianza, van ascendiendo y nos van comunicando por todas partes. Todos sabemos que cuando estamos rígidos, la rigidez nos da como hasta más miedo porque sentimos que nos vamos a caer desde esa rigidez. Así que por favor, permite un momento a tus rodillas, a tus pies, a tus articulaciones de tobillos, a las articulaciones de los codos, de los hombros, soltarse. Y vamos a ir nuevamente poco a poco al lugar del corazón.
Bien. Algo que es muy predominante en la cultura que hemos creado, que creamos desde el concepto pitagórico, ha sido la idea de las líneas del cuadrado. Ese elemento cuadrado ha sido lo que nos ha llevado a trazar nuestra vida, a trazar nuestras calles, a construir nuestras casas, a construir todos los cajones, todo lo que tenemos es cuadrado. Y parecería que eso dijeras, bueno, pues es práctico. Sin embargo, no necesariamente la forma del cuadrado deja a nuestra mente salir de esa perspectiva. Por eso a mí me gusta invitar a que salgamos del conteo que hacemos de 0 a 9, que es finito, de 0 a 9 y que luego vuelve a empezar y sigue siendo finito, a que vayamos a lo que se conoce como la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci nos invita a tener como saltos cuánticos, ¿sí? Son números que se van sumando uno al otro y van hacia el infinito. Entonces, aunque no me voy a poner a teorizar sobre eso, lo que quiero es que tú le des a ese lenguaje de conteo a tu cuerpo. Entonces, la secuencia Fibonacci es 0, 1, 1, 2, 3, luego se suma 5, 8, y nada más nos vamos a quedar hasta el 13. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que este movimiento que hagamos, vamos a hacerlo en 3 números. El primero vamos a contar 5 veces. La segunda vez que lo hagamos vamos a contar 8 veces en las 2 direcciones. Y por último vamos a contar 13 veces. Vamos a inculcarle a nuestro cuerpo un nuevo modo de contar. Vamos a hacer un salto cuántico desde la experiencia corporal para percibirnos infinitos, trascendentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a poner un momentito manos en el área del corazón. En unos momentos aviso cuando viene este conteo. Acuérdate, vamos a hacer 5, 8 y 13. Entonces, primero mis manos se colocan en el corazón. Me doy unos momentos para sentir la energía del corazón. No hay reglas exactas, pero suele sugerirse que la derecha para la mujer va para adentro y la izquierda para el hombre va encima. Pero puedes hacerlo como tú sientas. Entonces, lo que voy a hacer es poner mis manos aquí en este lugar, dejar un momento que mis manos sean conscientes, ¿sí? De ese poder de las palmas de las manos, ¿sí? Ese poder de las palmas de las manos está aquí en mi corazón. Entonces voy a hacer un primer movimiento que va a ser de derecha a izquierda, ¿sí? Y de derecha a izquierda. Voy a hacer un conteo 3 veces. Y luego hago un conteo 3 veces en la dirección contraria. Voy a volver a contactar mi corazón unos momentos. Voy a hacer que este número 3 sea el que abra ese triángulo, esa trilogía, esa trinidad que energéticamente trae la posibilidad de resolución, de encuentro. Voy a ir hacia el 5. Entonces, aquí en el 5, abro otra vez 5. Voy a darle 5 movimientos en manecillas, contra manecillas del reloj. Es un poco confuso, pero es como si tuviéramos al reloj enfrente de los demás. Entonces es contra las manecillas del reloj. Después 5 veces a favor, ¿sí? De las manecillas del reloj. Ahora voy a permitir que mis manos se alejen de mí, me pongo a 3/4 y vamos a emitir el sonido afín al corazón, que es el sonido. ¿Sí? Lo vamos a hacer más sonoro esta primera vez. Entonces acerco mis manos. Sí, hazlo 2 veces más.
Sí, mandando esa vibración hacia adentro de ti. Y una vez que tengo ese lenguaje en mi corazón, voy a dejar que mis brazos vayan hacia arriba y hacia abajo. Y las vuelvo a llevar de abajo hacia arriba. Y voy a imaginar o visualizar que estoy dejando que un aceite, una luz dorada baje por mi frente y por la parte posterior de mi cuerpo. Hago ese movimiento un par de veces. Sé que hacia atrás no podemos ir completo, pero imaginamos cuando vamos hacia adelante que también estamos dejando que se deslice esa sensación placentera en nuestro cuerpo. Bien, nos vamos al segundo movimiento del corazón y ahora vamos a utilizar el número 8 y en lugar de emitir el sonido lo voy a hacer como susurrando. Así que nos vamos a permitir otra vez este movimiento contra reloj, 8 vueltas en el centro del corazón. Y 8 vueltas en dirección contraria. Imagínate que con ese movimiento, con esa energía que tus manos emiten, lo que estás es despertando la capacidad de conciencia, la capacidad de ver más allá de las apariencias, el potencial de acceder más allá de la dualidad a tu capacidad humana. Y regreso aquí. Y lo que voy a hacer es otra vez desde adelante hacia atrás. Voy a invitar a ese sonido que entre en mi cuerpo. Y aquí lo que hago es susurrar el sonido de ja. Y permítete observar cómo te vas sintiendo, cómo estás entrelazando la experiencia mental y corporal en el presente. Y volvemos a hacer lo mismo. Llevo hacia arriba, regreso esa energía con la imaginería que a ti te agradezca, que a ti se vuelva placentera. Vuelvo a decir, puede ser imaginar como aceitito dorado que voy poniendo encima de mi luz. Voy sintiendo que lo pongo por delante y lo pongo por atrás. Y nuevamente regreso al centro. Y hacemos el tercero y último movimiento del corazón. Y en ese tercero y último movimiento vuelvo a poner manos aquí. En esta ocasión el sonido va a ser silencioso en tu mente. Entonces vuelvo aquí y como decías, en esa secuencia de Fibonacci, pasamos de 5 a 8 a 13 y estamos dándole un nuevo lenguaje numérico para poder ver la vida en saltos cuánticos en lugar de líneas finitas. Entonces permítete en este momento que otra vez tu energía se trace hacia el centro de tu corazón. Son 13 movimientos en una dirección. Conectado con tu respiración e inicio en dirección opuesta. Esos 13 movimientos que van inculcándole a mi inteligencia y a mi conciencia una nueva manera de ver, un abrirme al infinito, ¿sí? La secuencia de Fibonacci la puedes encontrar en infinitas formas en la naturaleza. Sí, en las formas que encontramos en el mar, en el movimiento del agua, en la posición fetal. Lo podemos encontrar en muchos trazos donde podemos ver ese recorrido espirálico. Y queremos en este momento que ese se vaya convirtiendo en el lenguaje de nuestro cuerpo. Y aquí nuevamente voy a poner mis manos acá y ahora en silencio emito el sonido ja.
Lo registro esta posibilidad de ver la vida desde una lectura nueva, desde una secuencia distinta. Si esa secuencia era fascinante para Leonardo da Vinci. Así que podemos inculcarnos a nosotros una nueva manera de contabilizar la vida. Y por último, lo que vamos a hacer es dejar que nuestras manos se proyecten hacia el horizonte y emitamos desde la fuerza de nuestras manos un sentido de bendición hacia la humanidad. Sí, ese sentido de bendición que traemos hacia nosotros, proyectamos, compartimos. Imaginamos que nuestras manos tienen ese potencial infinito de moverse en ese campo morfogenético y nos dejan que mandemos todo nuestro amor, todo nuestro deseo de paz, de armonía, de pensamiento evolutivo a partir de este movimiento de nuestras propias manos. Toma unos instantes más. Poder de bendecir y de ser bendecido. Y finalmente deja que tus manos vuelvan al centro del corazón. Y recoge todo ese nuevo saber. Desde tu cuerpo, desde tu conciencia. Desde el reconocimiento de un estado diferente en tu ecuación cuerpo, mente y espíritu. Es momento de que la ciencia y la espiritualidad vuelvan a tejerse y podamos entender la vida desde otro lugar distinto. Voy a regresar hacia allá para encontrarme con ustedes y poder cerrar la sesión. Y aprovecho para darles la bienvenida, para agradecerles que estén aquí y para que estas fuerzas que estamos cultivando nos recuerden quiénes somos, para que tengamos muchas posibilidades de regresar a nuestra autenticidad.